La semana pasada habíamos alcanzado a mirar algunos elementos que forman parte de lo que va a ser nuestro diagnóstico, nuestra valoración técnica, teniendo en cuenta algunos elementos que deben ser recabados en la primera entrevista, en la visita domiciliaria, teniendo en cuenta los recursos de nuestra institución, lo que nosotros poseemos y empezar precisamente a explorar los recursos personales de las personas a quienes estamos interviniendo o apoyando. Es importante que la valoración técnica, mm, digamos, la valoración técnica que hace referencia a la percepción que como trabajadores sociales tenemos de una situación particular, debe contener, si bien la información que ya hemos mencionado, debe tener, por un lado, la jerarquía de demandas o necesidades teniendo en cuenta la urgencia de la atención. Yo creo que hemos abordado varios ejemplos que dan cuenta precisamente de entender qué es lo que las personas están necesitando de forma prioritaria y qué es lo que podemos ir haciendo en el paso a paso. Entonces, acuérdense de las pirámides de necesidades de Maslow, eh, que es un poco lo que nosotros debemos tener en cuenta al momento de atender las necesidades de una persona. Entonces, primero estará precisamente las necesidades de alimentación, de techo, ¿sí? Esas cosas son las primeras, lo primero que nosotros tenemos que atender. Si una persona se presenta bajo una situación que requiere atención médica inmediata, pues obviamente lo que tenemos que hacer es brindar atención o remitir para que se brinde atención médica inmediata. Acuérdense de la conferencia que vimos, donde nos invitaban precisamente a entender que la intervención es una intervención integral que puede ser directa o indirecta, eh, e indirecta o ambiental, en la cual nosotros referimos y solicitamos el apoyo de otros profesionales. Es importante que sistematicemos la información recogida en función de una línea de intervención futura. La información que nosotros recogemos siempre va a servir como insumo para otras personas que vengan detrás de nosotros a intervenir en un caso en particular. Ya el jueves empezamos a abordar lo que es la historia social y nos vamos a dar cuenta que la información va sistematizada precisamente para el caso nuestro y en la mayoría de las ocasiones en lo que es la historia, una historia social, donde se recogen precisamente todos estos elementos que hemos aprendido en las últimas clases. Análisis de los factores que pueden influir en la intervención, amenazas, fortalezas, es algo que ya habíamos analizado, que debe ir en la lógica de pensar qué ayuda a que esta persona salga de su problema y por el contrario, qué determina que la persona continúe en un ciclo de violencia, continúe en un problema de adicción a las drogas y al alcohol, por ejemplo. Es importante delimitar los efectos y establecer posibles soluciones. Eso se hace de forma conjunta con la persona. Acuérdense que nosotros siempre estamos haciendo pedagogía. Cuando nosotros eh, exploramos posibilidades con las personas, hacemos algo que se llama psicoeducación. La psicoeducación va en la lógica de desarrollar habilidades, va en la lógica de comprender el entorno, pero también comprender las fortalezas que tienen las personas y a partir de ese contexto empezar a entender cuáles son esas soluciones importantes a tener en cuenta que surgen de lo que tenemos, de los recursos de la institución, de lo que posee la persona y de lo que hay en el contexto. La valoración técnica debe contener los siguientes elementos. El afianzamiento de los ejes de actuación, eh, anticipando los resultados y la evaluación del caso con o sin intervención. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que ese es
pronóstico. Cuando hablamos de los ejes de actuación del afianzamiento, estamos hablando precisamente de sobre qué es necesario intervenir para el caso particular. Recuerden que nosotros desde intervención social, desde procesos de intervención social en individuo, atendemos al individuo en contexto. Eso es lo importante de nuestras intervenciones. En este sentido, lo que yo quiero que entiendan es que hace un tiempo me pasaba con una estudiante que ella me decía, profe, es que yo he ido varias veces al psicólogo, pero nada cambia, ¿sí? Nada cambia, nada empieza a funcionar aquí en la casa. Y nada funcionaba en la casa sencillamente porque lo que había que hacer era una intervención familiar. Se necesitaba era que la madre de la estudiante pueda vincularse a un proceso de apoyo. Si se generaban ese tipo de cambios, pues obviamente estos cambios se iban a ver reflejados en lo que era el grupo familiar y en lo que era el bienestar de la estudiante. Entonces es importante que tengamos en cuenta sobre qué ejes vamos a actuar, sobre prevención, sobre rehabilitación. Vamos a trabajar especialmente con este niño que está viniendo al colegio en malas condiciones. El caso que yo les contaba la vez pasada, vamos a trabajar con este niño que está viniendo en condiciones físicas, no está aseado, entonces vamos a trabajar con él, nos vamos a centrar en él desde la perspectiva conductual, pero también vamos a afianzar el trabajo con los profes y con la familia. Entonces miren la importancia de entender cómo priorizamos y hacia dónde van dirigidas nuestras acciones. Es importante realizar un análisis de la situación social en la que se desarrolla el diagnóstico. Hay algo que nosotros como trabajadores sociales, como trabajadoras sociales, apoyamos mucho y es el tema de la valoración socioeconómica de las personas que están en una situación explícita. Entonces, cuando abordemos la historia social, ustedes se van a dar cuenta que en esa historia social hay diferentes elementos de tipo socioeconómico que es necesario abordar para entender alguna relación que exista entre la vulnerabilidad social y económica y la problemática que está pasando. Es importante el análisis de la situación de los recursos disponibles, se los recuerdo otra vez, los requisitos, los plazos de admisión, los plazos de cumplimiento de medidas, en el caso de que estén en un juzgado, de que estén en el ICBF, en comisaría de familia. El conocimiento de la misión institucional o de las organizaciones con quien se articule acciones. Vuelvo y les insisto, ustedes actúan desde los objetivos y la misión de la institución, de la organización en la cual están trabajando y desde allí articulan acciones. Recomendaciones básicas y muy generales. El profesional entiende lo que la persona requiere y actúa sobre ello. Entonces ustedes logran captar lo que la persona necesita, lo que la persona requiere, ¿sí? Y deciden empezar a tejer una serie de intervenciones directas o indirectas para que la persona salga de la crisis, de la situación en la que se encuentra. El profesional determina cuáles son los pasos a seguir de acuerdo a la información suministrada. Entonces, si una persona me está diciendo que requiere desde su discurso, desde el relato, me está diciendo que su situación, si es un migrante, por ejemplo, y tiene una enfermedad bastante grave, tiene un permiso especial de permanencia, es una madre gestante, por ejemplo, que está en dificultades a nivel de salud, pues obviamente lo que yo tengo que hacer es empezar a trabajar sobre esas condiciones que está presentando, pero hacer el paso a paso de la atención médica, pero también es necesario empezar a vislumbrar esas posibilidades de que
tenga una permanencia legal para que pueda acceder a los servicios de salud. Entonces, no pierdan de vista la integralidad y frente a esa integralidad yo actúo. No es que, es que yo soy trabajador social, entonces yo veo esta partecita que me tocó ver y el resto no lo veo. Así no funciona, es integralidad. Establecer la necesidad de colaboración del solicitante para la mejora de la situación. Obviamente, si la persona que está solicitando apoyo no colabora, no actúa, por lo menos asistiendo a la consulta, por lo menos eh, yendo a la policía para ir a mirar lo de la medida de restricción con el agresor, pues va a ser un poco complicado. Entonces es importante que nosotros movilicemos, motivemos a la persona para que participe del proceso, porque sí o sí el proceso va a redundar en su bienestar. ¿No? ¿Preguntas? Esta presentación completica, que está desde los datos del problema, todos los elementos del diagnóstico, ya está en la plataforma. ¿Tienen preguntas? ¿Nada? No, profe. Ok, bueno. Vamos a abordar ahorita lo que es terapia narrativa o lo que se conoce como técnicas narrativas. Sobre esto es lo que vamos a desarrollar nuestro taller el día de hoy. Vamos a aplicar esto que vamos a ver ahorita en el video que tenían que haber mirado el jueves pasado. El viernes les recuerdo que no hubo clase porque estábamos trabajando en reacreditación académica. La profe Patricia Belalcázar les envió la información al respecto. Bueno, nosotros desde la intervención o cuando empezamos a hacer entrevistas, cuando empezamos a hacer visitas, corroboración de datos y demás, generalmente hacemos uso de lo que se conoce como técnicas narrativas o terapia narrativa. Este tipo de herramientas fueron desarrolladas bajo el modelo de conversación terapéutica que fue, digamos, empezado, fue gestionado, abordado y propuesto por Michael White, que es un trabajador social australiano, y David Epstein, que es un antropólogo canadiense que reside en Nueva Zelanda. Ellos, conjuntamente con Max Payne y con Carl Tom, empiezan a desarrollar una construcción teórica basada precisamente en la importancia de construir diálogos y cómo el diálogo empieza a considerarse una forma de intervención terapéutica. Aquí lo que buscamos, parece que alguien quiere entrar. Lo que buscamos aquí precisamente es otorgar un valor al lenguaje, ¿sí? Entender que lo que las personas nos están diciendo tiene un valor implícito, que existen mensajes desde lo que las personas nos están diciendo. Es importante entonces entender el conocimiento local, y cuando hablo de conocimiento local, hablo de los saberes de las personas desde su situación, desde su condición, desde su cultura, desde su género, ¿sí? Es entender precisamente esas particularidades, entender la multiplicidad de voces que configuran la identidad, ¿sí? Y esa multiplicidad de voces está precisamente relacionada con lo que la persona ha ido formando dentro de sí, que es su personalidad, a partir del concepto que tiene la persona de sí misma, pero también del concepto que las otras personas tienen de ella. Entonces, así se configura la identidad, que es algo que ya habíamos visto
en la clase de la persona como sujeto de intervención. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender todo esto y utilizamos el diálogo como una herramienta, podemos empezar a facilitar procesos individuales, familiares y comunitarios en los que es necesario construir narrativas de cambio frente a la experiencia vivida. Entonces, lo que nosotros a través de la terapia narrativa, a través de las preguntas, a través de ese diálogo que establecemos con esa otra persona, lo que buscamos es posibilitar situaciones de transformación, el discurso que la persona trae, que puede ser un discurso victimizante, donde las personas me dicen, es que a mí siempre me va mal, es que a mí todo el mundo me trata de esta forma, es que me merezco lo que me está pasando, a otro tipo de discurso que sea un poco más esperanzador, que sea un poco más construido desde las oportunidades y desde las posibilidades. No vamos a hablar desde lo positivo, porque es muy difícil a una persona que tenga hambre, ¿sí? Con el estómago vacío, hablarle de las maravillas del universo, ¿sí? Entonces vamos a hablar más bien de un discurso basado en la esperanza y de un discurso basado en las oportunidades, de acuerdo con lo que tenemos, ¿sí? Con los recursos que la persona tenga, tanto humanos como materiales. Entonces, vamos hacer uso de lo que tenemos, de la respuesta institucional, de la respuesta del sitio donde yo estoy trabajando, pero también de esa respuesta que la persona, desde su condición, con sus recursos, con sus potencialidades, pueda darme frente a una situación particular. Bueno, la narrativa, sin lugar a dudas, es una metáfora eh, que nos ayuda a entender que las historias en la vida de las personas van moldeando identidades, ¿sí? Y creo que cada uno desde su propia historia lo entiende. Es que yo era bastante pasivo, es que yo era bastante callado, hasta que un día pasó esto. O es que yo acumulaba tanto la ira, era muy mal geniado, hasta que pasó esto, ¿sí? Entonces, las historias van moldeando nuestras vidas, ¿sí? Y les decía, están dadas por lo que nosotros creamos acerca de nosotros mismos y lo que los otros crean acerca de nosotros. Entonces, va en la lógica precisamente de entender que nosotros somos seres dinámicos, que estamos en construcción, que día a día vamos aprendiendo y que desde esos aprendizajes, precisamente lo que nosotros vamos haciendo es responder a esas demandas de la dinámica social, del medio en el que nos encontramos, de nuestra familia, de nuestro grupo, de nuestro entorno laboral. Para ello, para desarrollar estrategias de tipo narrativo, es necesario que nosotros empecemos a desarrollar habilidades de escucha, de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que hay en la historia o en el relato de la persona, qué hay detrás de ese relato, ¿sí? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa de lo que trajo a esta persona aquí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer preguntas, empezamos a indagar sobre lo que le está pasando a la persona, pero esa indagación precisamente va en la lógica de entender por qué le está pasando esto, ¿sí? Entonces, detrás de ese relato siempre va a haber una historia, con muchísimos más elementos que seguramente no vamos a tener, entender a simple vista, sino que a partir de hacer preguntas, de entrar en ese diálogo, nosotros vamos a saber qué es lo que le pasa a una persona. Entonces, los postulados teóricos de esta perspectiva nos dicen que el hacer preguntas
nos invita a reconocer los recursos, los sueños, los propósitos, las esperanzas de las personas y cuestionar los discursos hegemónicos de la cultura que le dan vida a la historia del problema. Cuando hablamos de discursos hegemónicos, estamos hablando de eso que está en el entorno, en la familia, en los procesos de socialización y que puede estar dando vida a una situación particular. Entonces, un discurso hegemónico patriarcal que fundamenta el maltrato, por ejemplo, hacia la violencia basada en género. Un discurso hegemónico que diga, por ejemplo, es que los, un discurso hegemónico que pueda decir, es que la persona de tal región es violenta, es que usted por ser hijo de esta persona es vago, ¿sí? Esos son discursos que empiezan a construir formas o identidades y desde esas identidades reaccionar frente al ambiente. Entonces, si el discurso hegemónico obviamente causa problemas, daños, dificultades en la vida de las personas, nuestra intervención va a ir en la lógica de empezar conjuntamente con las personas a deconstruir esos discursos hegemónicos para pasarlos a otro tipo de historia y de discurso. White y Epstein nos dicen que la gente se enfrenta a dificultades cuando viven con historias dominantes que están saturadas de problemas. Y eso va en la lógica de lo que yo les explicaba ahorita, de esos discursos hegemónicos. Para Russell y Carey, White y Epstein, sí es posible reescribir una historia. Sí es posible que las personas cambien un relato de tristeza, de dolor, de desaprobación, de no merecimiento por algo más esperanzador. Y aquí ellos nos hablan de algo que se denomina las conversaciones de reautoría. Las conversaciones de reautoría giran alrededor de dos tipos de preguntas, una sobre la acción y otra sobre el significado, el qué vamos a hacer y el para qué lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, una vez que se han identificado un acontecimiento, una situación, vamos a hacer preguntas sobre lo que hizo la persona en esa situación, ¿sí? ¿Para qué dio ese paso? ¿Cómo se preparó para darlo? Estas preguntas configuran lo que se denomina el panorama de acción. Profe, Dime, profe, usted está presentando pantalla. ¿sí? A mí no me sale, profe. ¿No estás mirando la pantalla? No, profe. ¿Los demás la miran? No, profe. ¿Y por qué no habían dicho nada? Sí, profe, se le escribió al chat. Profe, pasó hace un ratico. Ah, ¿desde dónde no miraron la pantalla? ¿Desde qué parte no miraron la pantalla? Disculpen. ¿Esta sí la miraron? Sí. Técnicas. Bueno. Miren, aquí yo les estaba hablando del señor White y Epstein, ¿sí? Que fue lo que yo les conté, que es un trabajador social, un antropólogo, esto ya se los conté, de la importancia de entender que los relatos tienen detrás de sí unas historias que están escondidas detrás del relato y que es imposible y que es necesario que nosotros vayamos entendiendo qué es lo que hay detrás del relato que traen las personas. Les decía, y aquí es donde vamos, que sí es preciso reescribir las historias de las personas, las historias difíciles, complejas, y empezar precisamente a entender
que podemos determinar otro tipo de historia alrededor de nuestras vidas. Esto es lo que los teóricos de la terapia narrativa denominan las conversaciones de reautoría. Y aquí vamos a destacar la importancia del arte de hacer preguntas, del poder hacer preguntas. Entonces aquí ellos nos hablan de dos tipos de preguntas que son una de acción y otra de significado, el qué hizo la persona y el para qué lo hizo. Cuando hacemos este tipo de preguntas, empezamos a construir lo que se denomina nuestro panorama de acción sobre lo que vamos a trabajar, qué vamos a hacer con respecto al qué hizo la persona y al para qué lo hizo. Bueno, y aquí es donde yo quiero que pongan muchísima atención porque es sobre lo que vamos a desarrollar el trabajo. Vamos a hablar entonces de la pregunta como herramienta de intervención. Si ustedes han dado cuenta en el recorrido que hemos hecho, la primera entrevista, la visita domiciliaria, la entrevista de corroboración de datos, el mismo hecho de solicitar información adicional de fuentes indirectas, de documentos, de entrevistas a otras personas, sugiere la habilidad de hacer preguntas. La terapia narrativa, las técnicas narrativas van en la lógica de aprender a hacer esas preguntas. Desde la perspectiva teórica, se dice que las preguntas son una de las principales herramientas para construir conversaciones de apoyo y facilitar la reflexión y la construcción de historias más esperanzadoras y sanadoras. Ustedes se dan cuenta que en cualquier diálogo, los diálogos generalmente empiezan por una pregunta y seguramente se siguen alimentando de preguntas en todo el momento en que estamos dialogando con otra persona. Tan sencillo como cuando ustedes se levantan y si su mamá, por ejemplo, es quien todavía prepara el desayuno, les dice, ¿qué va a desayunar hoy? Y usted le dice, no, yo solo quiero cafecito, estoy como pesado del estómago y no quiero. O por el contrario, no, yo hoy quiero huevos, arepa, arroz, chocolate, queso, pan, porque es que amanecí como con hambre, ¿sí? De una pregunta se empieza a establecer un diálogo, ¿sí? Algo tan sencillo como eso. Ahora, cuando estamos facilitando apoyo, nosotros empezamos con preguntas. Buenos días, ¿qué requiere? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que le hizo venir acá? ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está su esposo? ¿Sí? Las preguntas entonces son consideradas formas de mostrar interés por la situación de la persona, por comprender los dilemas que afronta y son una expresión de curiosidad bien entendida. Cuando yo les hablo de que son una expresión de curiosidad bien entendida, va en la lógica de que las personas entiendan que yo pregunto es para poder posibilitar la ayuda. Carlton, en 1987, distingue 4 tipos de preguntas que pueden ser adaptadas y aplicadas en el trabajo psicosocial, en el trabajo de intervención y acompañamiento psicosocial. Encontramos entonces las primeras. Preguntas lineales. Llevan una única respuesta, siendo útiles para iniciar una conversación y conocer datos básicos de las personas. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿Con quién vive? ¿Con cuáles personas cuenta en este momento? ¿Por qué no ha buscado ayuda antes? ¿Por qué su hijo es tan agresivo? ¿Cuántos desplazamientos ha sufrido? Las preguntas lineales van en la lógica de obtener una respuesta explícita. Entonces, vayan anotando por allí. De el video que les dejé el jueves de esta señora que tiene adicciones, van a hacer de cuenta ustedes, el ejercicio consiste en lo siguiente. Nos vamos a juntar en grupos de 2 personas, máximo 3, 2 o 3. Somos 4, profe, se dividen en grupos de 2.
nos vamos a reunir en grupos de 2, máximo 3 personas y vamos a empezar a formular preguntas haciendo de cuenta que somos quienes estamos atendiendo a esta señora. Con todo ese historial difícil, con todas esas cosas que ella cuenta, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta allí, ustedes ya miraron el video y se dan cuenta que ella no tiene vulnerabilidad socioeconómica, pero sí tiene otro tipo de vulnerabilidades. Entonces, van a hacer de cuenta que ustedes están atendiendo a esta señora, está llegando a una fundación en la que ustedes trabajan, que atiende adicciones, cuenta con trabajador social, psicólogo, médico, terapeuta, psiquiatra, espacios de desintoxicación, de rehabilitación, terapia familiar. Entonces, vamos a empezar. Van a formular 3 preguntas lineales. Cuando hacemos preguntas lineales, estas respuestas llevan a establecer relaciones causa-efecto, en las que se identifican los problemas en las personas como si algo dentro de ellas estuviera mal, lo que puede dar lugar culpa a la vergüenza o a los enjuiciamientos. ¿Por qué no vino antes? ¿Sí? ¿A quién más le solicitó apoyo? Entonces, no, es que yo antes no había venido. Genera culpa, puede generar enjuiciamiento, pero ustedes deben dejar claro desde el principio que no estamos allí para juzgar, no estamos allí para enjuiciar a nadie, sino por el contrario, que estamos para apoyar. Con las preguntas lineales estamos provocando una respuesta que el facilitador crea adecuada y que puede ayudar cuando la persona, familia o comunidad no ha encontrado opciones o tiene posturas rígidas. Es que yo soy así, yo siempre he sido así, no voy a cambiar. Eso es una postura rígida. El facilitador entonces asume una posición de instructor o juez, ¿sí? Y no el juez que juzga, sino el juez que ayuda a entender a la persona que es necesario empezar a salir de ciertas posiciones para transitar hacia una situación más de bienestar. Entonces, es necesario ser cuidadosos para no inducir tanto que se pierda la posibilidad de construcción. Entonces, es posible que nosotros preguntemos y que le digamos a la persona, ¿hace cuánto se está presentando el problema? La persona se queda callada y ustedes empiezan, ¿hace 2 años? ¿Hace 1 año? Eso es inducir a la respuesta. Más bien lo transformamos por, ¿existe una fecha especial que usted pueda eh, asociar a cuando esto empezó a suceder? Entonces puede que la persona me diga, ay, sí, la primera vez que sucedió esto fue cerca al Día de la Madre, ¿sí? ¿Recuerda más o menos eh, ese Día de la Madre hace cuánto fue? Acordémonos del año pasado. ¿Fue en ese? No, sí, es otra forma, pero nosotros siempre llevamos precisamente a las personas a recabar en sus recuerdos, ya entender que parte de ellos, esa solución, que no es solamente de nuestra parte. Entonces aquí hablamos precisamente de que es importante ir construyendo el agenciamiento propio, o sea, que las personas desde sus propios recursos entiendan que tienen que transformarse y no generar acciones con daño, precisamente en la lógica de que las personas puedan volver a, a solicitar apoyo, acceder a los servicios de apoyo en lugar de que después de la primera entrevista fui tan incisivo con las preguntas que no volvió. Tiene implícito, las preguntas estratégicas son otro tipo de preguntas. De estas también vamos a formular 3 preguntas en el ejercicio. Tienen implícito una posible respuesta, lo que quiero averiguar sobre una situación particular, sirven para movilizar y confrontar. Entonces, las preguntas estratégicas buscan como sacudir un poco a la persona, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta que se hacen
Preguntas estratégicas cuando ya tenemos un nivel de confianza más construido con las personas. Esto indica que no podemos hacer una pregunta estratégica en una primera sesión, porque esto va a llevar a confrontar a las personas. Entonces, ustedes se acuerdan de la entrevista de corroboración de datos, ahí es cuando yo puedo confrontar a la persona. Puedo decirle, usted me había comentado que no recibía apoyo de absolutamente nadie. Revisando un poco, cuando hicimos la visita domiciliaria, me di cuenta que usted vive todavía con sus padres, situación que no me había mencionado. ¿Me podría explicar por qué no mencionó eso en la entrevista inicial? Eso es una pregunta estratégica, una pregunta que moviliza pero que confronta, ¿sí? Obviamente no la puedo hacer en la primera sesión. Algunos ejemplos de estas preguntas son, ¿qué pasaría si se turnaran en dar órdenes o indicaciones a sus hijos en lugar de hablar los dos al tiempo? Cuando precisamente estamos enfrentando situaciones de violencia intrafamiliar, de maltrato y demás. Si se mirara usted sin tanta culpa, es que me merecí que me pegaran, no tenía el almuerzo a tiempo, ¿sí? ¿Cómo cree que podría reaccionar ante esta situación si se mirara sin tanta culpa? Si no se diera tanto látigo, ¿cómo cree que podría reaccionar ante esta situación? Si se tomara un tiempo para respirar y pensar antes de reaccionar, ¿alguna vez lo ha hecho? ¿Ha pensado en eso? Sí, sí lo he hecho. ¿Qué ha pasado cuando usted ha hecho eso? ¿Sí? Esas son las preguntas estratégicas. Las preguntas circulares, el propósito de estas preguntas es explorar información que ayude a generar o modificar la comprensión de la situación. Entendemos que en la vida de los seres humanos, de todos los seres humanos, existen conexiones. Conexiones con personas, conexiones con situaciones, conexiones con algo de mi pasado, con algo del presente, con la situación laboral. Existen conexiones con la muerte de un ser querido, con el divorcio. La función de estas preguntas precisamente es entender esas conexiones, identificando relacionamiento, pautas. Es que mi papá le pegaba a mi mamá. Entonces yo entendí que tengo que seguir aguantando esta violencia, ¿sí? Conexiones. Es necesario entonces que entendamos pautas que conectan personas, objetos, acciones, percepciones, ideas, emociones, eventos, contextos, entre otros. El propósito de ellas, como ya les había dicho, es buscar conexiones y hacer que la persona haga una exploración circular para responder relacionando elementos que le permitan ampliar la comprensión de eso que está allí y que seguramente sin la ayuda de nosotros no ha podido elaborar y no ha podido comprender. Algunos ejemplos de estas preguntas son, ¿quién cree usted que se alegra más cuando llega temprano a casa? ¿Quién se angustia más por las peleas y discusiones entre ustedes? Si estuviera aquí su vecino más cercano, ¿qué habilidades y recursos resaltarían usted y su familia? Ojo con una cosa importantísima y es no pregunten cosas que lleven a las personas a culpabilizarse. Por ejemplo, no le puedo preguntar a una persona que ha sido abusada sexualmente, ¿qué cree usted que habría pasado si esa noche no hubiese pasado por esa calle tan oscura? Eso no se pregunta. Entonces, hay cosas del pasado que no se pueden cambiar. Entonces, ¿el qué cree usted que habría pasado si usted no hubiera hecho eso? Eso no se pregunta, porque eso ya no se puede cambiar. Entonces, es importante que ustedes entiendan que la forma como preguntamos tiene que considerarse
en algo tan valioso que de ahí depende que las personas continúen con el apoyo o que no continúen con el apoyo. ¿Sí? Finalmente encontramos lo que son las preguntas reflexivas, son de naturaleza circular y tienen como intención promover la autoobservación para generar cambios, facilitar para que las personas revisen sus creencias, prejuicios o que puedan visibilizar sus fortalezas y recursos personales para que los usen en una determinada situación o contexto. Esto permite explorar recursos, fortalezas, habilidades de las personas, transformar creencias que tengan acerca de algo, encontrando nuevas opciones antes no percibidas y potencializa la construcción y resignificación de historias alternativas que motiven y generen optimismo, fuerza y aporten a la construcción de sueños. Entonces, las preguntas reflexivas van más en la lógica de cuando ya hemos establecido un clima de confianza y llevo a las personas a entender que hay cosas dentro de sí que son buenas, que pueden poner en marcha frente a esta situación particular y que parte de esto también muchísimo el poder hacer que las cosas cambien. Vamos a hacer también 3 preguntas reflexivas en el caso que les dejé. Ejemplo, ¿usted ha cambiado desde lo que sucedió? ¿Cómo le gustaría ser recordado por sus hijos? ¿Qué le gustaría que ellos valoraran de la forma en que usted está resolviendo sus dificultades? Ustedes se dan cuenta que esto lleva a la persona a encontrar ciertas cosas o explorar ciertas cosas que seguramente antes no había explorado. ¿Qué lo sorprende de cómo ha logrado superar sus problemas? ¿Cómo ha logrado superar sus problemas? Antes de esta situación, ¿usted había intentado salir de ella? Y acuérdense del historial de soluciones. Si estamos ante una persona que perdió su trabajo, que está supremamente triste por un ser querido, que era lo que más valoraba de la persona fallecida, de la persona desaparecida. ¿Cómo puede honrar en honor a ella o él aplicar o usar hoy ese recurso? O sea, lo que yo más admiraba de esa persona. En la narrativa contamos con unos elementos básicos que son los eventos, las situaciones, que son contadas en una secuencia. Acuérdense de esos elementos que decíamos desde hace cuánto está usted enfrentando esto, qué ha hecho para ir superándolo y que empiezan a ser contados como un cuento, como un relato, que tienen una secuencia y tienen una trama, una historia que se va tejiendo a partir de todo esto. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer todo este tipo de intervención basado en las preguntas, empezamos a escribir la rehistoria. Una historia con otra significación, una historia más movilizadora, una historia más que entienda qué es lo que pasó, qué tan responsable soy de esto que pasó, pero cómo puedo empezar a transformar esto difícil. Esto implica que el facilitador adopte una posición de curiosidad, busque encontrar algún evento que contradiga la historia dominante, o sea, algún evento de la historia personal de este señor, de esta señora, de este joven, de este niño, que intente mostrarme que en otro momento reaccionó de forma diferente, que fue lo que rompió esta historia, que fue lo que quebró esta historia y que haga que esta persona esté asumiendo esta situación difícil. Hay ocasiones en que las personas dicen, yo antes era así, saquen ese recurso, búsquenlo, exploren. Es necesario entonces que miremos de cerca, con cuidado, los eventos en el relato, aunque sean muy pequeñitos. Siempre va a existir un leve indicio en una acción o en una intención que varía la historia problemática.
El propósito de la terapia narrativa es sensibilizar frente a la importancia de conectarse con una historia más esperanzadora. Es, en resumen, decirle a la persona, es que usted no puede seguir así, pero eso no se lo puedo decir, ¿cierto? Sí, en resumen, es eso. Que viven esas historias esperanzadoras que están dentro de las historias saturadas de problemas. Entonces es como decirles, siempre hay caminos, ¿no? Así sean complejos, pero siempre hay caminos, siempre hay rutas, desde lo institucional, desde lo que nosotros atendemos, desde los recursos personales. Y el propósito además es facilitar herramientas para desarrollar habilidades que permitan construir nuevas narrativas como fundamento de las conversaciones de apoyo psicosocial. Les repito entonces, vamos a formular 3 preguntas lineales, 3 preguntas estratégicas, 3 preguntas circulares y 3 preguntas reflexivas. ¿Entendido? Sí, profe. Listo. Entonces, empezamos a trabajar desde este momento. Son las 8 de la mañana. ¿Creen que en una hora tienen las preguntas para volvernos a encontrar? En una hora tenemos las preguntas formuladas de acuerdo al caso del video. Respondan, por favor, o si no, yo lo dejo una hora y a las 9 nos encontramos. 9:30, profe. Profe, un poquito de más tiempo. 9:30, entonces. ¿Listo? A las 9:30 nos encontramos. Por favor, háganlas en un documento de Word. 2 personas, máximo 3. Listo. Nos encontramos 9:30. Vale, profe. Bueno, chao. Yo voy a estar atenta al WhatsApp.